Vine a conocer su caso. Veo su piel y me impacto. No sé cómo tiene tanta fortaleza para soportar tantos golpes. Quizás radica en sus hijos y en que si Dios la dejó viva, por algo debe ser. Exactamente qué fue lo que pasó, cómo fue el accidente. Me pasó en el 2017 en la ciudad de Riohacha, La Guajira, en el barrio Cooperativo. Mi excompañero con que yo vivía, el papá de mis 3 niños, se llama Jorge Luis Díaz Pimienta. Ese día eran como las 8 y él me dijo que fuera a recoger la ropa en el patio de su abuela porque iba a llover. Yo la fui a recoger. En ese momento sentí una necesidad de leer la Biblia. Los niños, la de 1 año y la de 6 años, se pusieron al lado mío y él los llamó. Entonces en ese momento él se paró, me da un abrazo y él me dio un beso, me acuerdo, y me dijo que lo perdonara, pero yo no. Y él cogió para la cocina, ahí había un galón de gaseosa, un litro de gaseosa lleno de gasolina, hace días venía eso ahí. Pero yo no le presté atención, yo hasta lo escondí, pensando para que los niños no se lo fueran a tomar. Y yo me puse a doblar la ropa. Entonces en ese momento el niño de 6 años regresó con su hermanita. Y cuando yo sentí fue la gasolina y él prendió enseguida. Y el niño cogió y jaló a la hermanita porque es que la niña se llenó de gasolina. Donde mi hijo no coja a mi hija, yo prendo a mi hija. En ese momento, cuando sentí la llama en mi cuerpo, yo lo que hice fue gritar. Y yo en ese momento me pegué mucho a Dios. Yo le decía, Señor, yo no me quiero morir. Entonces yo sentía como una voz que me hablaba, tírate a la alberca. Para el cuarto no. Entonces yo siempre digo ahí que ahí estuvo Dios conmigo. Yo me tiré a la alberca, me hundí. Me acuerdo que él me fue a dar las manos y yo le dije que no. Él me decía, perdóname, mamá, y yo le decía que no, que yo no le iba a dar las manos. Entonces yo sola me salí como pude. Él después se fue para la cocina, no sé cómo se apagó la mano, porque él se quemó la mano derecha, tenía un buzo. Entonces yo le decía que me diera la llave, porque yo quería salir a pedir ayuda. Entonces él, como autorvido, viéndome, no sé si se estaba haciendo, no sé, en ese momento cogí la llave y empecé a gritar, auxilio y auxilio, que me ayudara. Cuando él vio que yo abrí la reja para pedir auxilio, venía un tío de él, que fue el que me socorrió. Y él me pregunta qué pasó y yo le dije, Jorge me quemó. En ese instante, cuando él vio que yo estaba diciendo que era él decía que era yo la que me había prendido. Como yo quedé sin fuerzas, entonces me auxiliaron, él mismo hasta me ayudó a auxiliar. Me montó en un taxi, que me llevaran. Cuando él me montó en el taxi, yo me acordé de mis hijos. Yo dije, mis hijos, yo me acuerdo que la última palabra que yo le dije a mi hijo, que él me dice, mamá, no te vayas a morir. Y yo me acuerdo que yo le dije a mi hijo, yo voy a volver, no te preocupes que yo voy a volver. Yo le pedía ya en ese instante a Dios, yo le decía, Señor, yo no me quiero morir, porque a mí me cayó un sueño y yo buscaba no dormirme, o sea, yo no quería morirme. Cuando la enfermera me echó la crema, que me ardía, ya yo caí ahí a UCI. Yo duré 2 meses, 2 meses luchando por mi vida, entubada. Yo me acuerdo, lo único que yo sé es que yo escuchaba. Yo escuchaba cuando el médico le decía a mi mamá que yo no me iba a salvar, que yo me iba a morir. Él le decía que se despidiera de mí porque yo me iba a morir. Y yo en ese sueño donde estaba, yo tuve mucho una comunicación con Dios muy cercana, que yo le hablaba mucho a él y yo le decía, Señor, tú y yo sabemos que yo no me voy a morir. Tú y yo sabemos que yo no me voy a morir. Me acuerdo que me faltaban 6 días para yo morirme, porque así dijo el médico. Es un dolor y un ardor que tú sientes en la piel que tú no tienes ni cómo explicar. Día a día me bañaban en unas tinas, quitándome unos parches sin ponerme medicamentos para el dolor, echándome un líquido de jabón que eso arde horrible. Así me tocaba levantarme a veces a ir al baño a hacer mis necesidades con ese dolor y ensangrando. Y ahí recaí, cogí una bacteria de la soromona. Cuando caí esa bacteria, el médico me decía que esa bacteria era peligrosa, porque eso se me estaba comiendo la piel.
Entonces recaí. Me acuerdo que hubo momentos que yo sentía que mi vida ya no tenía sentido. Yo estaba en el sexto piso. Yo miraba hacia la ventana y yo decía, yo no quiero sufrir más. Dando a entender como que si me quisiera quitar la vida. Pero en ese momento después recapacité y yo dije, no. Yo le decía, Señor, perdóname, si tú me dejaste aquí, yo no puedo. Si tú no permitiste que Él me quitara la vida, yo no puedo quitármela. Y más que todo por mis hijos. ¿Por qué en su momento, ya estando en Barranquilla, en la Reina Catalina, no denunció al agresor? ¿Por qué ocultó su nombre? Porque yo temía por la vida de mi hijo, el de 6 años, porque él vio todo. Entonces, me daba miedo de que si él lo hizo conmigo sin darme una explicación, lo fuera a hacer con el niño que había visto todo. Entonces callé y como la tía me iba a visitar mucho, ella me miraba siempre que me preguntaba y me decía, María, ya tú sabes cómo pasaron las cosas. Entonces yo sentía como ese temor, porque él tiene mucha familia que son abogados. Yo decidí hablar con el psicólogo de Atenas y él enseguida llamó al bienestar porque los niños estaban en peligro. Ya yo tenía comunicación con el niño de 6 años que me lo pasaban por teléfono y él mismo me decía por teléfono, mamá, no vayas a decir nada hasta que yo no me vaya. El afán de él era que yo lo mandara a buscar, porque todos los días cuando yo lo llamaba, cuando podía, él me lo decía. Entonces al ver que tu hijo te pide eso, tú lo haces, porque está la vida de tu hijo por juego. En este momento se quedó sin techo, no está en la casa de paso, está en el aire prácticamente. La medida de atención se me acababa el 2 de junio. Me acuerdo que antes de mi mamá venir en noviembre, yo me iba a ir con ella. Yo iba a renunciar y me iba a ir. Me acuerdo que me dicen, si tú te vas pierdes todos los beneficios. Yo terminé a estar hasta el 2 de junio. El dueño del hogar me hizo saber a mí y a mi mamá que hasta el 2 de junio estábamos ahí. Pero entonces yo, al ver eso, yo me fui a la casa de la mujer a pedir una constancia de 5 días más para yo poder terminarse mis vueltas, para que él me tuviera ahí. ¿Por qué? Porque yo no quería que pasara conmigo, igual como pasó con otra víctima que la sacaron, ni, ¿cómo te puedo decir la palabra? Eso no se le hace ni a un animal. Exactamente, ¿qué requiere en este momento? Atención en salud, quizás un techo, cremas para su cuerpo, transporte de pronto de apartado a Barranquilla, ¿qué requiere exactamente? Les estoy pidiendo unas cremas Procicar que me mandó el cirujano plástico y la dermatóloga, porque yo me voy para apartado Antioquia. Entonces, yo me voy a poner unas medias que son calientes. ¿Cómo me voy a poner yo esas medias sin crema? Ahora, el cirujano plástico también requiere de que yo todavía tengo que estar en un cuarto acondicionado. Entonces, porque las medias son calientes. Entonces, la oficina de la mujer dieron un derecho a petición donde están pidiendo eso, todavía no han dado respuesta, que me toca esperar 15 días, mientras esos 15 días estoy pasando trabajo en la calle, sin tener recursos para yo moverme de un lado para otro. Ayer es algo impresionante que esas cremas Procicar me mandan de una droguería a la otra, que aquí no la dan, que eso no está autorizado. En Salud Total me dicen que sí está autorizado, cuando llego allá me dicen que no, que vuelva a Salud Total. Eso es una recocha con mi salud. O sea, eso es una falta de respeto. Está mi salud por medio. La idea aquí es que yo avance, no que yo retroceda. Yo no quiero volver a sufrir esos dolores. Entonces, me cogen es así. La oficina de la mujer me dicen que tengo que esperar 15 días. Ayer el desespero de no tener a dónde irme. Entonces, digo a la señora, gracias a Dios ella me ofreció su casa. Si ella no me hubiera ofrecido su casa, ¿en dónde estuviera yo en estos momentos con mi mamá? En la calle, aguantando el sol, que día a día, si yo salgo, ese sol me arde. Queríamos conocer su caso de primera mano. Vamos a presionar para que Salud Total le brinde la atención que usted merece, para que no quede sin techo, para que la gente de buen corazón que sigue Impacto News ante esta cámara le colaboren.
ya sea con las cremas costosas, con el tratamiento. Hay mucha gente de buen corazón. ¿A qué teléfono pueden contactarla? Al 314-821-2549. Yo voy a aprovechar para hacerle un llamado al presidente Duque, que lo invito, si me llego ahí a la ciudad de Apartado, que vaya y se dé cuenta de todas las injusticias que hay conmigo, con muchas mujeres víctimas de violencia, porque no es únicamente conmigo, es con todas. Le hago también un llamado al alcalde de aquí de Barranquilla, que por favor se haga presente, de que me ayude. Yo no estoy pidiendo nada material, yo lo que estoy pidiendo son mis derechos. Un derecho que yo considero que tengo derecho a mis cremas, a yo todavía estar como lo requiere el cirujano plástico, todavía en un cuarto acondicionado, porque esas cremas y esas medias que me voy a poner son calientes. Entonces yo no quiero volver a sufrir ese dolor. En su corazón, ¿dónde hay tanto espacio para tolerancia, para paciencia, para sobrevivir a este golpe tan fuerte? Porque yo me considero una hija de Dios y porque siempre he tenido a Dios ahí. Y a pesar de todo esto, aprendí a tener una comunicación con Él que ni te imaginas. Y llevándolo a Él siempre al frente mío, seguiré batallando, no me voy a rendir. Cuando me miro en el espejo, si hay momentos que reprocho. Le reprocho a Él en haberme dejado así, pero retrocedo porque tengo a Dios en mi corazón y tengo esa promesa de que me he pegado, de que Él me habla mucho a mí y Él me dice, y yo te estaré restaurando la piel. Entonces esa fe es la que no me deja a mí desmayar y esa fe no me la roba nadie.